Hola, mi nombre es Laura Daniela Rojas y junto a mi compañero Sergio Tunarosa haremos la sustentación de los trabajos del portafolio. Empezamos con el texto analítico sobre las intervenciones en el aula y conceptualización de instrumentos en observación, en el cual se habló de la importancia como docentes al observar y evaluar los diferentes contextos, los estudiantes, métodos que se utilizan, su comportamiento, entre otros. Elementos como el espacio, los tiempos y recursos son importantes en nuestra aula para conocer y facilitar el aprendizaje de cada uno de los alumnos. Y cuando hablamos de intervención educativa, hablamos del conjunto de acciones que tienen como objetivo generar un cambio en el ámbito educativo. Están diseñadas para que de esa manera se le pueda dar seguimiento al estudiante, investigando las problemáticas para actuar con un objetivo a través de herramientas y estrategias. Esto se utiliza para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algunas intervenciones en el aula son objetivos, temporalidad, flexibilidad, personalización y evaluación. Este trabajo nos dejó claro las herramientas a utilizar como docentes e igualmente la importancia de conocer a cada estudiante para comprender mejor su mundo e implementar los diferentes métodos de enseñanza. Para la segunda actividad era la observación de una problemática en un contexto educativo, en el cual debíamos llenar un diario de campo donde asistíamos como espectadores a una clase de artes donde analizamos los conocimientos disciplinar, didáctico, de la historia de vida, de la experiencia y del contexto, donde nos damos cuenta que de cómo debemos prepararnos para una clase, cómo saber la área curricular a enseñar, a hacernos preguntas de cómo se va a enseñar y qué quiero enseñar, entre otras. Conocer el lugar donde se enseña y de acuerdo a mi experiencia también aportar. Hicimos una detallada observación durante la clase y analizamos al final las conductas de los estudiantes y del docente. Es importante poner en práctica lo que se enseña y ayudarnos de material visual para una mejor comprensión. Y para la tercera actividad, se debía estudiar un caso para la lectura de contextos educativos formales e informales, donde nosotros escogimos como tema de uso excesivo del celular, donde evidenciamos el mal uso que no enriquece su conocimiento y solo se usa de forma inadecuada, donde afecta su concentración, el deseo por aprender y su motivación e interés. Para ello, como docentes debemos acoplarnos y actualizarnos a las nuevas generaciones, implementando nuevas ideas. Nuestra propuesta como futuros docentes de artes es realizar actividades manuales como pintar, esculpir, creaciones de mosaico, entre otras actividades. Esto motivará y solucionará ciertos problemas respecto a la problemática. Igualmente, crear conciencia con diferentes herramientas que podemos poner en acción sobre esta problemática. Crear normativas y políticas en el colegio e integrar esta herramienta que es el celular en el aprendizaje con aplicaciones o juegos en línea que aporten en su educación. Para el segundo trabajo, hablamos de los elementos en el aula. ¿Qué elementos me refiero? Hay varios y hay muchos elementos que intervienen en una aula de clase. Pueden ser el entorno, la actitud, la disposición, el tema que se va a trabajar, las condiciones en las que está. Hay diferentes procesos con los que hay que trabajar en una aula de clase. Lo ideal es manejar nuestro conocimiento con el conocimiento que tienen otros compañeros, adaptarnos al entorno en el que estamos, adaptar la clase al entorno en que estamos, contextualizarnos y hacer una clase más dinámica y adaptarla a nuestra metodología y a los procesos que ya de por sí los niños llevaban en sus clases anteriores. Todo esto hace parte del aula y todo esto hace parte de un proceso que nos ayuda a realizar de una mejor manera el aula de clases y darnos a entender a nosotros mismos y a los estudiantes el tema que vamos a trabajar de una manera más correcta y allegada. Bien, para esta quinta actividad hicimos la evaluación de los procesos reflexivos en la observación. Para este tema le preguntamos a niños del Alexander Fleming que cuál era uno de los problemas más recurrentes en su colegio. Increíblemente, a pesar de mucho tiempo, sigue siendo el bullying, un tema de jaloneo, golpes, maltrato físico y verbal, cosas que ya se han venido viendo desde hace mucho tiempo. El problema es que el gobierno no le da el trato que se necesita a este tipo de temas, se deja un poco a un lado y pese a que hay muchas soluciones o formas de tratar el problema, no se están ejerciendo. Es nuestra responsabilidad nosotros como futuros educadores detectar este tipo de temas y poderlos hablar con los estudiantes para que de una manera temprana podamos detectarlo y así desaparecerlo
porque no solamente el que es víctima es el que está siendo atacado, sino que el mismo atacante también puede ser víctima por las diferentes circunstancias que haya tenido su vida. Así que tenemos que ser también sensibles en ese tema. Hay mucho debate sobre cómo tratar el bullying y de cuál es la manera correcta, pero sigue siendo un problema hoy en día, pese a tanto tiempo que ha seguido existiendo. Bien, y por último, en la sexta actividad, se nos pidió que realizáramos una infografía en la que identificáramos los aspectos metodológicos y que pudiéramos ilustrar la participación en la aula. Bueno, nosotros para en esta ocasión, para pensar en una planeación como tal para una clase, primero tenemos que tener claro qué queremos enseñar, cómo lo vamos a enseñar y a quiénes van dirigido, de la manera que lo vamos a hacer y diferentes métodos o formas que las hay, ¿no? Porque diferentes metodologías requieren diferentes métodos, precisamente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que los estudiantes participen en el aula? De esto hay varias formas. Pueden ser preguntas abiertas, preguntando qué entendieron, en qué manera lo entendieron. Puede ser incluso también un debate. Puede ser una actividad en clase o que sea de manera colaborativa. En el caso es que todos los niños puedan interactuar entre ellos mismos para que se puedan repartir el pensamiento y puedan ayudar a otros que a lo mejor no han tenido el tema claro, puedan entenderlo. También podemos usar tipo de tecnología, usar los métodos softwares, aplicaciones, páginas web que hay hoy en día para que las clases sean más dinámicas y así adaptarlas un poco a la nueva generación. Hay muchos métodos, pero lo más importante es que los apliquemos, porque sí es bastante importante que apliquemos métodos de participación en el aula y que no sea monótono y aburrida. Así podemos hacer nuestra clase más interactiva. Listo, eso sería como todo por nuestra parte. Nuevamente, Sergio Esteban Tonarosa y Laura Daniela Rojas. Muchas gracias.